Día 19. Arrancamos este nuevo día escuchando la palabra de Dios. Espero que estés con ganas, con expectativa de escuchar lo que Dios te puede hablar, lo que Dios te puede decir a través de su palabra. Siempre es importante recordar que no estamos escuchando unas palabras más. Te estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Génesis capítulo 37, vamos a arrancar a leer en este día. Seguimos con la vida de Jacob. Me impacta, me sigue sorprendiendo cómo Dios, cuando le habla a Abraham, luego a su hijo Isaac, después el nieto de Abraham, Jacob, que le cambia el nombre a Jacob y le pone el nombre de Israel, ¿no? Lo cambia a un nombre que era un engañador, un traidor, como significa el nombre Jacob. Dios le cambia a Israel, el que lucha con Dios. Y qué increíble, ¿no? Que el nombre de Israel hasta la fecha sigue siendo el nombre del pueblo de Dios, el nombre del país, Israel. Y fue el nombre que Dios le puso a esta persona, a Jacob. Qué tremendo, ¿no? Cómo Dios es un Dios de pactos, es un Dios que hace esa amistad con el hombre. Y qué increíble que vos podés ser amigo de Dios. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, podemos tener el acceso a ser amigos de Dios, a tener una relación con Dios. Y increíble, porque lo que Dios nos ofrece son cosas eternas, mucho más que lo que nos puede ofrecer cualquier persona en esta vida o cualquier cosa en este mundo. Las cosas con Dios, los pactos con Dios son eternos, son eternos. Y qué lindo que gracias a lo que hizo Jesús tenemos acceso a poder ser amigos de Dios, transformarnos en sus hijos, en parte de su familia. Es increíble. Arrancamos con Génesis capítulo 37, que dice así: Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día, Jacob mandó hacer un regalo especial para José: una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Una noche, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿Así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate, porque te enviaré a verlos». «Estoy listo para ir», respondió José. «Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños», dijo Jacob. «Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos». Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa, en el valle de Hebrón.
Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. «Busco a mis hermanos», contestó José. «¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños?» «Sí», le dijo el hombre, «se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán». Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. «¡Aquí viene el soñador!», dijeron. «Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños». Pero Rubén oyó el plan. Trató de salvar a José. «No lo matemos. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima». Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resina aromática desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: «¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre». Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José los sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes los llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose: «El muchacho desapareció. ¿Qué voy a hacer ahora?». Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: «Mira lo que encontramos. ¿Esta túnica no es la de tu hijo?». Su padre la reconoció de inmediato. «Sí», dijo él, «es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José». Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: «Me iré a la tumba llorando a mi hijo», y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Ahí finalizamos Génesis capítulo 37. Tremenda esta historia, la envidia de los hermanos de José. Vender a su propio hermano, lo querían matar. Tremendo el odio que tenían adentro. Muchas cosas que uno no puede creer que pasaron dentro de la familia de Jacob, dentro de sus hijos. Una situación muy triste, pero que, como vamos a ver más adelante, Dios tornó para bien. Sigo con Génesis capítulo 38, hacemos un paréntesis de la vida de José en este capítulo 38 y vamos a la vida de otro hijo de Jacob que se llamaba Judá. En esos días, Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa,
y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de cásate con Tamar, como nuestra ley exige, al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pequeño paréntesis acá. Había una ley en ese tiempo que decía eso. Si moría un hombre y tenía hermano, el hermano tenía que casarse con la mujer que era del hermano, no sé si me estás entendiendo, me estoy enredando, para darle descendencia a ese hermano muerto. No sé si se entendió. Murió ese hombre que dice la Biblia clarito ahí que Dios le quitó la vida, era un hombre perverso, no sabemos qué hizo, pero era un hombre malo, que estaba casado con Tamar. Entonces viene el padre Judá y le dice, casate a vos, le dice a Onán, casate vos con Tamar para darle descendencia a tu hermano muerto, a ¿tá? Vamos en el versículo 9, sigue así. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto. Y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar su nuera, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad, Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Pequeño paréntesis acá para entender. Tamar queda viuda en dos oportunidades. Muere que era un hombre perverso, Dios le quita la vida. Segundo matrimonio de Tamar, muere Onán, que derramaba el semen en el piso para no dejarla embarazada y Dios le quita la vida. Y le tocaría que Judá le diera su tercer hijo, Sela. Pero Judá tenía miedo de darle el tercer hijo porque dijo, se me murieron dos dándole los hijos a esta mujer, capaz que pierda el tercero. Entonces le dijo, andate a la casa de tus padres, Tamar, cuando crezcas yo te voy a dar al tercer hijo, ¿no? Quiero que nos pongamos un poco la piel de Tamar para lo que ella vivió, ¿no? Estuvo casada primero con un hombre perverso, después con otro hombre que no quería dejarla embarazada, que para esa época una mujer que no quedara embarazada era una situación muy difícil de sobrellevar. Tiene que volver a la casa de sus padres, toda una situación muy vergonzosa y muy complicada la que estaba viviendo Tamar. Quiero que entiendas esto por lo que voy a leerte ahora. Versículo 12 dice así. Unos años después, murió la esposa de Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino, a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo conmigo?, preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó, déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó, después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Pequeño paréntesis acá. Tamar se disfraza de prostituta para ver si tentaba a su suegro
ocurre, el suegro se tienta, le ofrece tener relaciones sexuales con ella y ella le pide el bastón, el sello. Lo que le estaba pidiendo sería hoy en día: dame tu cédula de identidad, dame tu DNI, dame tu pasaporte, dame algo que se sepa que es tuyo, que lo vas a venir a buscar. Cuando me traigas el cabrito, yo te entrego de vuelta tus documentos. Sería una cosa así. Ella quedó embarazada. Sigo en el versículo 19. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde, Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar: ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino, a la entrada de Naim? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Hira regresó a donde estaba Judá y le dijo: no pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces, deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envié el cabrito, tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. Unos 3 meses después, le dijeron a Judá: tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. ¡Sáquenla y quémenla!, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjense bien, ¿de quiénes son este sello, este cordón y este bastón? Judá lo reconoció enseguida y dijo: ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela, y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo a la muñeca y anunció: este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó: vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Pequeño paréntesis, Fares significa abriendo brecha. Versículo 30. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera, que Sera significa rojo o brillo. Ahí finalizamos Génesis capítulo 38. Esta historia increíble, es verídica, pasó, parece una telenovela, pero de verdad pasó. ¿Y sabe qué es lo más increíble? Que ese hijo que tuvo con Judá, Tamar, ese hijo fue el descendiente, estuvo en la línea genealógica de Jesús. Nos vamos rapidito para Mateo capítulo 19, que dice así: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron, y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, será mejor no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios.
Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños». Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: «Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener vida eterna?» «¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?», respondió Jesús. «Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos». «¿Cuáles?», preguntó el hombre, y Jesús le contestó: «No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo». «He obedecido esos mandamientos», respondió el joven. «¿Qué más debo hacer?». Jesús le dijo: «Si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme». Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Los discípulos quedaron atónitos. «Entonces, ¿quién podrá ser salvo?», preguntaron. Jesús los miró y les dijo: «Humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible». Entonces Pedro le dijo: «Nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio?». Jesús contestó: «Les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes». Y ahí finalizamos Mateo capítulo 19. Jesús nos cambia la visión de cómo vivir en esta vida. El tema de la riqueza, de quién tiene el mejor auto, de quién tiene más plata en el banco, de quién tiene mejores cosas. Y dice: los que deciden seguirme a mí y deciden hacer tesoros en el cielo, entregando su vida para mí, dejándose guiar por mí, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. No hay mejor inversión que poner nuestras vidas en las manos de Jesús. Confía en Él, que siempre el futuro con Jesús es el mejor futuro que podrías tener. Sin duda, te lo digo con certeza, con seguridad. Poné tu vida en las manos de Jesús. Nos vemos mañana para seguir escuchando más de la fantástica palabra de Dios. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga.